Buenas noches, colegas. Bienvenidos a esta clase número 1 de leyes e impuestos. Los saluda el CPA Víctor Hugo Parrales Aragonés, siendo hoy día viernes 22 de septiembre de 2023, 19:30. Bien, una explicación sobre este programa. Quien habla no es abogado, no soy abogado y no voy a pretender serlo. Mi profesión es contador público autorizado por sus siglas CPA. El objetivo de estas charlas es revisar algunas leyes, sus articulados en temas relacionados a impuestos, a materia societaria, a materia laboral, etcétera, con la finalidad de introducirnos y aprender sobre esta materia legal, que es sumamente importante para la profesión de contaduría pública. ¿Para qué? Para poderlas saber interpretar y poder orientar nuestras acciones como contadores públicos al momento de asesorar o de registrar ciertas operaciones contables. Esta materia de impuestos es muy extensa, así como lo es la materia legal, y requiere de el entendimiento de muchas definiciones. En algún momento en el programa de las NIF, como ustedes me han escuchado, a veces yo le digo, no podemos entender un párrafo si no entendemos los conceptos. Por lo que en todo este camino de aprendizaje hasta donde lleguemos y no nos sea viable, vamos a ir revisando conceptos, y vamos a ir comparándolo con las operaciones que realizamos. La frase del día de hoy es la siguiente: el gobierno que con una mano exige aumento de impuestos, debe con la otra procurar el aumento de la riqueza. Repito, el gobierno que con una mano exige aumento de impuestos, debe con la otra procurar el aumento de la riqueza. José Cecilio del Valle. Bien, en nuestros países, en mi país, cada vez le metemos la mano a la materia tributaria con una finalidad recaudatoria. Entonces, por ello que cada gobierno hay las famosas reformas tributarias. Entonces, nosotros como contadores públicos debemos estar actualizados, debemos tratar de estar en sintonía, cosa un poco muy difícil por todos los cambios vertiginosos que hay, pero debemos debemos de buscar estar en esa corriente. ¿Para qué? Como les indiqué anteriormente, para poder asesorar a nuestros clientes o registrar las operaciones contables. Dice Winston Churchill: una nación que intente prosperar a base de impuestos es como un hombre con los pies en un cubo tratando de levantarse, tirando del asa.
Repito, una nación que intente prosperar a base de impuestos es como un hombre con los pies en un cubo tratando de levantarse tirando del asa. Historia de los impuestos. ¿Qué son y dónde comenzaron? Bien, algunos dirán, comenzó en mi país. Pero realmente los impuestos nacieron hace 6.000 años. Ya lo vamos a ver. Los impuestos son el combustible que hace actuar a la civilización. No existe ninguna civilización conocida que no grabara impuestos. Bien, y este hecho recaudatorio nace en Sumeria, lo que actualmente conocemos como Irak, allá en el Medio Oriente. Y Sumeria es una o la primera civilización que nace hace 6.000 años, aunque la civilización egipcia todavía está en procesos de definirse, nació hace 10.000 años. Pero bien, por lo pronto, para efectos educativos, cuando ustedes le pregunten, oye, ¿y dónde nacieron los impuestos? ¿Usted qué le va a decir? Mira, los impuestos nacieron en Sumeria. ¿Dónde Sumeria? Allá en el Medio Oriente, donde está el país de Irak, hace 6.000 años. Y es que estas civilizaciones, la Sumeria, le ponía impuesto a todo, hasta para enterrar a los muertos había impuestos. Había impuestos por todo. La gente estaba cansada, agotada, fatigada, estresada por este tema de los impuestos. Porque los reyes de ese entonces, la forma de mantener sus ejércitos, sus palacios o las construcciones que ellos tenían, los impuestos era el mecanismo idóneo para recaudar a través de todo el vasto imperio que ellos poseían. Pero hubo un hombre que se revela, de nombre Urukagina, que lucha contra esta situación y gana, porque hasta las esferas religiosas ponían impuestos, para todo ponían impuestos. Este hombre, Urukagina, se levanta en armas, vence al reinado que estaba de turno y él emite estas tablas, estas escrituras cuneiformes inscritas en conos de arcilla. Entonces,
Urukagina reduce o casi elimina totalmente los impuestos. El pueblo estaba feliz con el rey, con el nuevo rey, porque a la parte sacerdotal la restringió con este tema de los impuestos. Entonces, los ciudadanos se vieron libres de tantas imposiciones, de tantos tributos. Y tenemos esta frase que nos dice lo siguiente: puedes tener un señor, puedes tener un rey, pero al hombre que debes temer es al recaudador de impuestos. Por otro lado, los impuestos controlados adecuadamente han construido grandes naciones y han traído mucho bien a sus habitantes. Y es que los impuestos no son malos. Definitivamente, una nación sin impuestos no puede mejorar sus infraestructuras. Lo malo es cuando esos impuestos se despilfarran, se lo lleva la burocracia, se lo llevan lamentablemente ciertos políticos corruptos y por grandes cantidades. Eso es lo malo. Recordemos que en países como Finlandia, Suecia, todos estos países escandinavos, los impuestos son altos, pero brindan a sus habitantes el servicio que se merecen. ¿Cuál es ese servicio? Educación, hospitalización, seguridad, cosa que nos hace con creces falta en nuestros países. En el mundo antiguo, la clase correcta de impuestos produjo la magnificencia de Grecia y estaban en la grandeza del corazón de Roma y aún en el éxito y popularidad del César. Un hecho anecdótico con respecto a este rey Urukagina es que lo conquistaron. Al final, él conquistó, pero al final también a él lo destronaron, lo banquearon, lo llevaron a las gradas. ¿Y por qué? Porque al no recaudar impuestos, no podía mantener sus ejércitos en la medida en que se necesitara o se necesitaba en ese entonces. Y por ello es que los impuestos no son malos. Lo malo es, como dice esta frase de Tiberio, que a las ovejas se las puede esquilar, pero no despellejar. Hay un momento en que los impuestos sentimos que nos despellejan, que cada vez se llevan nuestro esfuerzo de horas de trabajo y que como no tienen una visión de dónde o cómo llevar al país al progreso por las ineptitudes de ciertos políticos, es que la forma más hábil y certera es meterle la mano al bolsillo al ciudadano común. Pero no todo es malo ni todo es bueno. El tiempo lo dirá y el tiempo
siempre muestra los resultados. Bien, con esta pequeña introducción de la historia que en las próximas clases seguiremos analizando, la historia de los impuestos, partimos por la Constitución. La Constitución. La Constitución del Estado ecuatoriano. Y en el capítulo primero, principios, artículo 424, dice lo siguiente. La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Bien, solamente en esta línea, y es lo que yo les indicaba a ustedes, que cuando nosotros comencemos a leer los articulados, debemos de entender qué es lo que leemos. La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Pero, ¿qué es esto de ordenamiento jurídico? ¿Qué es el ordenamiento jurídico? Revisemos. ¿Qué es el ordenamiento jurídico? Bajo la expresión de ordenamiento jurídico, se suele designar ordinariamente el conjunto de normas jurídicas que en un determinado momento rigen en una comunidad. Entonces, ¿qué es el ordenamiento jurídico? Es el conjunto de normas jurídicas que rigen ¿a quién? A la sociedad. Pero, ¿qué son las normas jurídicas? ¿Qué entendemos por normas jurídicas? Y entendemos por norma jurídica que es una regla u ordenación del comportamiento humano. Entonces, la norma jurídica es la regla, la ordenación que le dice a los individuos cómo deben de proceder sobre ciertos hechos, actos o negocios, o actuar de la vida cotidiana. Entonces, te dictan las reglas. Las normas jurídicas, ¿qué hacen? Te dictan las reglas. ¿Y por quién está dictada estas reglas? Por la autoridad competente, de acuerdo a un criterio de valor y cuyo incumplimiento trae aparejado una sanción. Entonces, bien, ¿qué es el ordenamiento jurídico? Es el conjunto de normas. ¿Qué normas jurídicas? ¿Y qué son las normas jurídicas? Son las reglas que van a dirigir el comportamiento humano. ¿Quién las dicta? La autoridad competente. ¿Ya? Y producto de estas reglas, si tú no las cumples, hay una sanción. Entonces, generalmente, impone deberes y confiere derechos. Entonces, ahora ya entendemos qué es esto de ordenamiento jurídico. Entonces, la Constitución es la norma suprema
y prevalece sobre cualquier ordenamiento jurídico. Ya lo entendimos. Las normas y los actos de poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. Entonces, todo este conjunto de normas que se prevea crear, elaborar, deben estar sintonizadas con lo dispuesto por la Constitución del Estado ecuatoriano. Ahora, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Entonces, ustedes, mis amigos, mis colegas, que estamos viviendo épocas de terror, épocas de oscuridad, ni siquiera podemos decir una época gris, vemos que ciertas acciones hacia la delincuencia por parte de ciertos jueces está enfocada en todo este bagaje de leyes internacionales a los cuales no hay cómo cerrarle las puertas, porque prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Pero, ¿cómo están estructurado todo este ordenamiento jurídico? Miren lo que ya hemos aprendido, ¿no? Ya entendemos que es un ordenamiento jurídico. Ya entendemos que es una norma jurídica. Ahora, ¿cómo está regulado? ¿Cómo está reglamentado? ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo está dividido todo este ordenamiento jurídico? Y según la Constitución del Ecuador, el artículo 425, el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente. La Constitución. 2. Los tratados y convenios internacionales. Las leyes orgánicas. Las leyes ordinarias. Las normas regionales y las ordenanzas distritales. 6. Los acuerdos y resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. Entonces, cuando hablamos de la norma jerárquica superior, ya lo entendemos. Ahora sí,
Ya entendemos qué son las normas jurídicas, cuál es el ordenamiento jurídico, cuál es el orden jerárquico. Entonces, ya entendemos. El orden jerárquico es la Constitución. Primero, la Constitución. Dos, los tratados y convenios internacionales. Tres, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los acuerdos y resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Pero, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Qué son los tratados y convenios internacionales? ¿Qué son las leyes orgánicas? ¿Qué es esto de leyes orgánicas? ¿Qué es esto de las leyes ordinarias? ¿Qué son las normas regionales, los acuerdos y resoluciones, los demás actos y decisiones de poder público? Muy bien, muchos de nosotros no lo sabemos. Quien habla en este momento, que les he manifestado al inicio de esta charla, que no soy abogado ni pretendo serlo, todo lo contrario, soy contador público autorizado y debido a que me encuentro inmerso en un conjunto de laberintos legales que necesito entender y saber para saber cómo proceder y cómo actuar a ciertas operaciones mercantiles, debo de entenderlo. Y hoy estoy aquí, como uno más de ustedes, aprendiendo y compartiendo lo investigado. Entonces, bien, por lo pronto, ustedes y yo hemos entendido algo esta noche. ¿Qué es el orden jerárquico? ¿Qué son las normas jurídicas? ¿Cómo está dividido? Excelente. Vamos aprendiendo. Pero ahora debemos entender qué significa cada cosa. ¿Qué es la Constitución en el Ecuador? ¿Qué es la Constitución del Ecuador? Entonces, la Constitución de la República del Ecuador es la norma suprema a la que está sometida toda la legislación ecuatoriana, donde se establecen las normas fundamentales que amparan los derechos, libertades y obligaciones de todos los ciudadanos, así como las del Estado y las instituciones del mismo. Bien, esto es la norma suprema, son las normas fundamentales. ¿Qué será, pues, esto de norma suprema? ¿Qué será esto de normas fundamentales? Entonces, debemos hacernos la pregunta, ¿qué se entiende por supremacía constitucional en el Ecuador? Y nos dice que la supremacía constitucional es un principio teórico del derecho constitucional que postula originalmente ubicar a la constitución de un país jerárquicamente por encima de todas las demás normas jurídicas, internas y externas, que pueda llegar a regir sobre ese país. ¿Está bien?
La Constitución está arriba de cualquier otra ley orgánica o ordinaria, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué son las normas fundamentales? Y una norma fundamental es supuesta válida en tanto y en cuanto el ordenamiento jurídico, cuya validez reposa en ella, logre un mínimo de eficacia. Es decir, que haya cierto grado de correspondencia entre lo que el ordenamiento prescribe y la realidad social, objeto de tal prescripción. Entonces, las normas fundamentales que son emitidas tiene la finalidad de dirigir a este conjunto social del Estado ecuatoriano. ¿Y qué entendemos por ordenamiento jurídico? El ordenamiento jurídico del Estado ecuatoriano se constituye por un sistema jerarquizado de normas legales. Eso ya lo entendimos. La máxima expresión legal del Estado es la constitución política, a la que se subordinan todas las demás normas legales. También fue lo que leímos. Entonces tenemos aquí la pirámide de Kelsen aplicada al Ecuador, donde arriba está la Constitución del Estado ecuatoriano. Entonces recordemos un poco que la Constitución, tuvimos una nueva Constitución en la presidencia de Rafael Correa Delgado. De ahí tenemos los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y ordenanzas distritales, decretos y reglamentos, ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones, y al último, los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Entonces ustedes, cuando revisen nuevamente este video, pueden hacer una pausa y pueden ir leyendo con tranquilidad. Ahora, los tratados y convenios internacionales. Bueno, nosotros como país no vivimos desconectados de otros países. Y entre un país y otro país existen estos tratados y estos convenios llamados convenios internacionales o tratados internacionales que buscan en cierta medida sintonizarse. Ahora, estos tratados y estos convenios internacionales no son igual para cada país. Cada tratado va a diferir de acuerdo a las circunstancias y a las necesidades que tenga ese país. Entonces, ¿cuáles son los convenios y tratados internacionales? Los convenios internacionales son instrumentos de carácter normativo, en donde existe una concordancia de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional.
destinados a producir efectos jurídicos y con el fin de crear derechos y obligaciones entre las partes. Entonces nosotros tenemos convenios con Perú, tenemos convenios con México, con Estados Unidos, con Japón, con Brasil, con Argentina, etcétera. Y estos convenios, para el caso nuestro, para el caso de el área del contador público, tenemos los convenios internacionales por efecto de los comercios, donde saber un convenio internacional podría llevarnos a dejar de pagar ciertos impuestos producto de esos convenios. Que si nosotros no lo sabemos, ejemplo, los convenios internacionales con Perú o con Colombia, al no saberlo, al ser nosotros ignorantes, podemos estar pagando mayores tributos de los necesarios. Entonces, por ello es que es importante introducirnos al conocimiento de estos convenios internacionales o tal vez nos podríamos volver asesores en convenios internacionales, pero eso implica ¿qué cosa? Prepararnos. Eso implica prepararnos. Y tenemos, recuerden, tenemos la Constitución, los tratados y convenios internacionales, siguiendo la pirámide. Y tercero, tenemos las leyes orgánicas. Y como cuarto, tenemos las leyes ordinarias. ¿Pero qué son esto de las leyes orgánicas y las leyes ordinarias? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿qué es la ley orgánica? ¿Qué es la ley orgánica? Y nos dice que ley orgánica, ordenamiento jurídico que tiene por objeto precisar las bases de organización y funcionamiento de una institución derivada de los tres poderes del Estado. ¿Cuáles son esos tres poderes del Estado? Yo le digo uno, legislativo. Usted me dice los dos. Muy bien. Entonces, las leyes orgánicas es el ordenamiento jurídico que tiene por objeto regular, establecer claramente las reglas del juego de las organizaciones de estos tres poderes del Estado. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que no hagan lo que les da la gana. Así de sencillo. Para que ellos no puedan en algún momento desviarse de este conjunto de normas y puedan de repente despellejar o hacer actos indebidos. Despellejar a los ciudadanos de una nación. Recuerden algo, ¿no? Hay un momento, y no voy a decir el nombre de los políticos, pero hay un momento en que hasta se inventaban artículos de la ley. Y con eso buscaban multar a las empresas. Para los que recuerden, sabrán a qué me refiero. ¿Qué son las leyes orgánicas del Ecuador? Son las que regulan la organización y actividades de las funciones legislativa, ejecutiva y judicial. Yo les había dicho solamente la legislativa. Ahora ya saben cuáles son las dos más. La ejecutiva y la judicial. Entonces, nuevamente, las leyes orgánicas son las que regulan la organización y actividades de las funciones
legislativa, ejecutiva y judicial. Las del régimen seccional autónomo y la de los organismos del Estado establecidos en la Constitución. Conclusión, para que se nos quede, tanto a ustedes y a mí, esta lección. Ya entendemos qué es la Constitución, eso está claro. La norma suprema. De ahí vienen los tratados y convenios internacionales. De ahí vienen las leyes orgánicas. ¿Y qué son las leyes orgánicas? Son las que buscan regular las tres funciones del Estado, que son la legislativa, ejecutiva y judicial, para que no hagan lo que les da la gana. Entendámoslos así, con palabras simples. Entonces, dentro de este conjunto de leyes y códigos orgánicos, tenemos el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Código Orgánico, Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la Ley Orgánica del Servicio Público, Ley de Transparencia y Libre Acceso a la Información Pública, Ley para la Transformación Económica, Ley de Régimen Tributario Interno, Codificación, Reglamento General LOCEP, Texto Unificado de Legislación Secundaria. ¿Bien? Entonces ya por lo menos entendemos un poco cuando escuchamos el tema de las leyes orgánicas. Ya sabemos que estas leyes orgánicas van dirigidas a los tres poderes del Estado para regularlos. Ahora, ¿qué son esto de las leyes ordinarias? Este sería el cuarto escalón, de arriba hacia abajo, el cuarto. ¿Qué son las leyes ordinarias? ¿Qué es una ley ordinaria en Ecuador? La ley ordinaria puede definirse como instrumento del que disponen las Cortes Generales, entre paréntesis, Congreso, asambleas, senados, etcétera, para desempeñar su función legislativa en aquellas materias que no se reservan a la ley orgánica. Nuevamente, la ley ordinaria puede definirse como instrumento del que disponen las Cortes Generales para desempeñar su función legislativa. Entonces, vamos a poner un ejemplo figurado, tal vez descabellado, pero para tenerlo claro. El ciudadano, el albañil, y el albañil, para realizar su trabajo, necesita su pala, su pico, su bailejo, su metro, etcétera. Este conjunto de herramientas que me permitan construir esa edificación, esa casa, ese edificio, etcétera. Entonces, este conjunto de leyes nos permiten guiar a los jueces para impartir justicia.
¿Cómo se aprueban las leyes ordinarias en el Ecuador? Y verán, yo que soy analfabeto en estos temas legales, soy un amateur, estoy aquí compartiendo con colegas, tal vez amateurs, tal vez por ahí hay alguno que sea abogado y me esté tomando el pulso. ¿Qué estamos haciendo? Compartiendo entre amigos, entre colegas, aprendiendo. Y en este proceso de aprendizaje, escuchaba en una disertación que para la aprobación de estas leyes tenemos la aprobación de mayoría absoluta y la mayoría simple. Entonces, para aprobar ciertas leyes, debe haber la mayoría absoluta y debe haber la mayoría simple. Interesante. Lo vamos a ver más adelante o en las próximas clases, qué es esto de mayoría simple o mayoría absoluta. Y dentro de esta exposición que estoy haciendo, vamos a ir también revisando algo. Entonces nos dice que las leyes ordinarias se aprobarán con la mayoría absoluta de las y los miembros de la Asamblea Nacional. Nuevamente, las leyes ordinarias se aprobarán con la mayoría absoluta de las y los miembros de la Asamblea Nacional. Artículo 136. Los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la presidenta o presidente, bien, de la Asamblea Nacional con la suficiente exposición de motivos. El articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Si el proyecto no reúne estos requisitos, no se tramitará. Bien, entonces, resumamos. Ya tengo claro que las leyes ordinarias están en el cuarto escalón de arriba hacia abajo. Constitución, tratados, convenios, ley orgánica, ley ordinaria. Nos dice que estas leyes ordinarias se aprobarán con la mayoría absoluta, que para tramitar, para que se cocine estas leyes ordinarias, debo presentarlas al presidente de la Asamblea Nacional y sustentarla, explicarla, argumentarla para que explique con claridad el objetivo de esa materia específica e indicar qué se derogaría o qué se reformaría. Y si no puedo explicarlo, no puedo sustentarlo, no se va a dar paso. Bien, hasta aquí ya hemos entendido más o menos algo de lo que son las leyes orgánicas y lo que son las leyes ordinarias. ¿Cuáles son
las leyes ordinarias del Ecuador. Ejemplo de leyes ordinarias. Ley de régimen administrativo, ley de escalafón y sueldos del periodista profesional, ley de defensa del artesano, ley de reactivación de la economía, fortalecimiento de la dolarización, ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, ley de racionalización tributaria. Claro, claro, hay una cantidad, ¿no? Una cantidad abismal de leyes. La verdad es que nosotros estamos en pañales en toda esa infinidad de leyes que hay. Créanme, se los digo, hay una gran cantidad de infinidad de leyes, reglamentos, etcétera, emitidos, que cuando usted los escucha, dice, no sabía que existía esto. Entonces, sigamos con las leyes orgánicas y ordinarias. La Constitución de la República es la norma fundamental del país y ninguna norma legal puede estar en contra de sus preceptos. Las leyes se clasifican en leyes ordinarias, orgánicas y ordinarias. Después, los acuerdos y resoluciones. El Pleno es el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional que aprueban las leyes, resoluciones y acuerdos. Se integra por la totalidad de los asambleístas, requiriéndose para su instalación y funcionamiento la presencia de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. Mayoría absoluta. Como yo les indiqué, más adelante veremos qué es esto de mayoría absoluta, qué es esto de mayoría simple. Y los acuerdos o resoluciones se aprobarán en una sola sesión por mayoría simple de los asistentes. Serán leyes orgánicas las que regulen la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución, las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, las que regulen la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados, las relativas al régimen de partidos políticos y al sistema electoral y a su aprobación, reforma, modificación o derogatoria se efectúa con la mayoría absoluta calificada del 75%. Entonces, ya saben qué es mayoría absoluta. ¿Qué es mayoría absoluta? Debe tener el 75% para que haya mayoría absoluta. ¿Y qué es el 75%? El 75% de los asambleístas. Entonces ustedes por eso es que verá que se matan ahí, hacen pactos, hacen contubernios, ¿sí? Están con secretismo para poder aprobar este conjunto de materia legal para ciertos fines específicos. O las 3/4 de los miembros de la Asamblea. Estas prevalecen sobre las leyes ordinarias. Entonces,
Dentro de este proceso de aprendizaje en la que estoy inmerso conjuntamente con ustedes, si ustedes han escuchado en las noticias, ¿sí?, hay ciertas leyes que no siendo, no siendo orgánicas, sino simplemente siendo ordinarias, quieren que sean agregadas como como leyes orgánicas. ¿Para qué? Para que en algún momento de la línea del tiempo no puedan ser cambiadas fácilmente, porque tener mayoría absoluta en la asamblea no es fácil. Tiene que haber muchos pactos, muchos contubernios, mucho secretismo para lograr esta mayoría absoluta. Entonces, romper esos candados no es sencillo. Entonces, bien, hagamos una conclusión. Tenemos la Constitución, el top, la ley suprema. Tenemos los tratados y convenios internacionales que son firmados con otros países con la finalidad de regular ciertos actos. Tenemos las leyes orgánicas y las leyes orgánicas van destinadas a dirigir a las tres funciones del Estado: judicial, legislativo y ejecutivo. Las ordinarias son el conjunto de leyes que utiliza la parte judicial para el proceso de control, de regulación, etcétera, de un Estado. Estas leyes pueden ser aprobadas por mayoría simple o por mayoría absoluta. Y cuando hablamos de mayoría absoluta, hablamos de las 3/4 de los miembros de la Asamblea, que es el 75%. Las leyes ordinarias se aprobarán con la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. La mayoría simple es el voto favorable de la mitad más uno. Entonces, muy bien. Entonces ya sabemos que la mayoría simple es mitad más uno de los asambleístas, que eso es mucho más fácil de conseguir. Entonces, las leyes ordinarias se aprobarán con la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. La mayoría simple es el voto favorable de la mitad más uno de los asambleístas presentes en la sesión del Pleno y por mayoría absoluta. El voto favorable de la mitad más uno de los miembros de la Asamblea Nacional. La diferencia entre leyes orgánicas y ordinarias radica en la materia de acción y el número de votos de los asambleístas para su aprobación. Las orgánicas
necesitan la mayoría del 75% de los miembros de la Asamblea Nacional. Nuevamente, las orgánicas necesitan el 75%, las 3/4 partes, de los miembros de la Asamblea Nacional. Mientras que para las leyes ordinarias se requiere la mayoría absoluta, que es la mitad más uno. Veamos esta parte que aquí está el resumen de todo esto. La diferencia entre leyes orgánicas y leyes ordinarias radica en la materia de acción y el número de votos de los asambleístas para su aprobación. Las orgánicas necesitan la mayoría, las 3/4 partes o el 75% de los miembros de la Asamblea Nacional para aprobar las leyes orgánicas. Mientras que para aprobar las leyes ordinarias se requiere la mayoría absoluta, que es la mitad más uno. ¿Estamos claros? Y ustedes dirán, oye, Víctor, pero no estamos aprendiendo impuestos. Sí, pero para aprender impuestos, debemos entender esto. Nos comemos primero el arroz y después nos tomamos el jugo y después nos tomamos la sopa. No, tenemos que ir en orden. Debemos entender esto. Debemos entender la jerarquía de las leyes, ¿no? Ya entendemos esta palabra. ¿Cuál es la jerarquía de las leyes? Yo ya sé, ya tengo claro. Ya tengo claro. ¿Cómo se aprueban las leyes orgánicas? A ver. Mira, las leyes orgánicas se aprueban con las 3/4 partes de los miembros de la Asamblea o el 75% de los asambleístas. Y las leyes ordinarias se requiere la mayoría absoluta, que es la mitad más uno. Mayoría absoluta es la mitad más uno de los asambleístas. Y con eso ganamos. Muy bien, ya entendí. Entonces tenemos leyes orgánicas y abajo de las leyes orgánicas, las leyes ordinarias. Las leyes orgánicas se aprueban con las 3/4 partes de los miembros de la Asamblea y las ordinarias con mayoría absoluta. ¿Y qué es mayoría absoluta? La mitad más uno. Bien, me voy a hacer político. La verdad, creo que tengo pasta de político. Voy a hacerme político. Es por eso que la función legislativa, para que una nueva asamblea no derogue sus leyes, las ha calificado como leyes orgánicas. A ver, voy a leer nuevamente esto porque esto que estaba leyendo era muy interesante y nos dice lo siguiente. Es por eso que la función legislativa para que una nueva asamblea, ¿sí? La nueva asamblea que viene cada 4 años, no derogue sus leyes, algunas veces las convierten o las califican como leyes orgánicas, porque las leyes orgánicas necesitan las 3/4 partes de los asambleístas y eso no es fácil de conseguir, es bien complicado. A la gran mayoría que ha expedido, así no sean de la materia necesaria para ser calificados como orgánicas. ¿Y por qué? Ya entendemos esto. ¿Y por qué digo que ya entendemos?
porque las leyes orgánicas regulan a los tres poderes del Estado: judicial, legislativo y ejecutivo. Entonces, hay leyes que son creadas que no tienen nada que ver con esta regulación a los tres poderes del Estado, pero le dan el nombre de leyes orgánicas o las meten dentro del paquete de leyes orgánicas. ¿Para qué? Para que los nuevos asambleístas que vengan no le metan la mano y las deroguen. ¿Ya? Entonces, en su momento, hay algunas leyes que querían convertir como leyes orgánicas, ¿ya? Para que no se las bajen. Entonces, ya con esto, con este resumen, ya entendemos un poco la diferencia entre ley orgánica, ley ordinaria y cuál es su fin. Las normas regionales y las ordenanzas distritales. ¿Qué son las normas regionales y ordenanzas distritales del Ecuador? Entonces nos dice que es un documento adoptado por una organización regional de normalización y que se pone a disposición del público. Muy bien. Más adelante vamos a adentrarnos a este tema de normas regionales, ordenanzas. Buscaré hacer mi tarea, investigar más sobre el tema para redireccionarlos a ustedes correctamente sobre qué es esto de normas regionales y ordenanzas distritales. ¿Qué son las ordenanzas en el Ecuador? Ordenanza municipal que obliga la aplicación y modificaciones de toda obra pública o privada. Bien, hablando de esto, hablando de este tema de las ordenanzas municipal, tengo entendido que el señor alcalde, no me consta, el señor alcalde ha expedido, no sé si será una ordenanza, no sé si será una disposición, tengo que leer, ya está todo me dio sobre este tema, pero vemos que nosotros, los guayaquileños, ahora tenemos que pagar al municipio una tasa, una contribución. Nuevamente les digo, tenemos que leer de todas esas construcciones que se han hecho en la casa, hasta de hace años atrás, donde eso no se daba ni en el municipio de Cintia, ni en el municipio de Jaime Nebot, ni en el municipio de León Férez Cordero, y ahora no sé de dónde el señor alcalde ha sacado que tenemos que pagar esta contribución, tasa, no sé, tenemos que ver, por si acaso, para los que no están en sintonía con esta cuestión, investiguen los que viven aquí en Guayaquil. Si has hecho una obra, tienes que acercarte al municipio a pagar esa contribución, esa tasa, porque caso contrario te ponen una multa que está de acuerdo al valor de tu vivienda, de tu casa, de tu solar, etcétera. Investíguenlo, investíguenlo. Yo estoy en pañales, esto tengo que averiguarlo, porque no quiero que me sorprendan con una multa onerosa que después me van a despellejar. Entonces, pila con esto de aquí. ¿Qué son las ordenanzas en el Ecuador? Eso ya lo vimos, está repetido. Y ahora vamos a adentrarnos a un extracto de una absolución que hizo el Servicio de Rentas Internas, firmada por el director general del Servicio de Rentas Internas. Ahora, recuerde algo, que estas absoluciones simplemente son un tema informativo. A veces, equivocadamente,
La gente saca una absolución y dice, mira, si aquí lo dice, aquí lo dice. Entonces hace una verdad que puede ser una falsedad, porque las absoluciones o ciertas situaciones son firmadas por personas que en su medida pueden tener un mal criterio tributario. Entonces, cuidado. Segundo, esas absoluciones tienen fecha de caducidad. Eso está en el Código Tributario, si bien recuerdo, y solamente tiene una vigencia de 30 días. Espero no equivocarme, más o menos de 30 días. Ya lo veremos también más adelante, poco a poco. Entonces, veamos este extracto, esta absolución que nos dice: exenciones tributarias para sociedad sin fines de lucro de educación. Antecedentes. La Administración Tributaria, el 21 de julio de 2017, notificó a la Corporación de Promoción Universitaria CPU el acta de determinación número 3082. No le voy a decir todos los números. Cierto, antes de proseguir, oye, ustedes van a decir, oye, Víctor, pero esa absolución es del año 2017, pues estamos en 2023. Eso ya no sirve. Cuidado, cuidado. Debe ver si el articulado cambió. Todo lo que estamos viendo está revisado y está chequeado con las leyes vigentes. Entonces, cuando uno ve estas absoluciones, tiene que ver si hubo reformas o si hubo alguna derogatoria, etcétera, o algún cambio que ya no, esa absolución ya pierda valor. Entonces, esta absolución no ha perdido valor todavía. Entonces dije 3082 por impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2013 y el 19 de octubre del 2018 con el acta de determinación 8797 correspondiente al ejercicio fiscal 2014, desconociendo en ambos casos la exención del impuesto a la renta para entidades privadas sin fines de lucro. Oye, aquí, antes de continuar, una anécdota. A veces hay instituciones sin fines de lucro y que su personal no conoce la materia fiscal. Y no solamente la materia fiscal, sino la de lavado de activos, la de la penal, y que al desconocer ciertos temas legales, infringen con sus acciones la finalidad del objetivo de su conformación o constitución. Es que una entidad que pueda denominarse fundación o sin fines de lucro, no porque se llama sin fines de lucro, no va a pagar impuesto a la renta. Hay que tener cuidado. La entidad sin fines de lucro está exenta del pago del impuesto a la renta siempre que cumpla con ciertas disposiciones legales. Si las infringe, va a pagar impuesto a la renta. Continuamos para seguir analizando el tema. Al considerar que la CPU no realizó ninguna de las actividades exentas contenidas en el artículo 19 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, artículo 19. ¿Qué te lleva a esto? A tener que ir
y digerirte el artículo 19. Aquí tenemos el artículo 19 del reglamento. Veamos qué nos dice. Artículo 19. Ingreso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro. No estarán sujetos al impuesto a la renta los ingresos de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas, de culto religioso, beneficencia, promoción y desarrollo de la mujer, el niño y la familia, cultura, arte, educación, investigación, salud, deportivas, profesionales, gremiales, clasistas, partidos políticos, los de las comunas, pueblos indígenas, cooperativas, uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas y demás asociaciones de campesinos y pequeños agricultores legalmente reconocidas en la parte que no sean distribuidos. Aquí viene mi parte interesante. Siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y cumplan con los deberes formales. Y esta palabrita tan interesante. Y cumplan con los deberes formales contemplados en el Código Tributario. ¿Tú sabes cuáles son esos deberes formales contemplados en el Código Tributario? Y verás que resulta que muchos no saben que hay un Código Tributario y hay otros que nunca han leído un Código Tributario. ¿Qué será? Por ahí tengo unos que no han leído el Código Tributario. ¿Ya? Entonces, ¿qué son esos deberes formales? La ley de régimen tributario interno, este reglamento y demás leyes y reglamentos de la República. Ahora yo te pregunto, ¿tú conoces todas esas leyes de la República y reglamentos de la República del Ecuador? Y la realidad es que no, ni yo lo sé. No lo sé. Hay muchos que no saben. Por eso es que cuando tú vas por lana, sales trasquilado. Porque cuando tú vas y presentas una u otra ley, ¿no? Por ahí los especialistas de rentas te salen con todo un bagaje de leyes, porque ellos están metidos de lleno en estos temas, ¿no? Están metidos de lleno en estos temas. Entonces, para poder pelear toda esta materia, debes de tener profesionales que, número uno, sean abogados y sean abogados que conozcan la materia tributaria, que la conozcan bien. Entonces, debiendo, dice, constituirse sus ingresos, salvo en el caso de las universidades y escuelas politécnicas creadas por ley, con aportaciones o donaciones en un porcentaje mayor o igual a los establecidos por el Servicio de Rentas Internas mediante resolución. No tengo esos porcentajes. Artículo 19. Continuamos. Las donaciones provendrán de aportes o legados en dinero o en especie, como bienes y voluntariados provenientes de los miembros fundadores u otros como los de cooperación no reembolsable y de la contraprestación de servicios. ¿Sí? Entonces, este tema de las donaciones pueden venir por diversas vías, tanto internas como externas, y como bien lo dice, también con la ayuda de todo su voluntariado, ¿no? Yo he trabajado con fundaciones y todas estas personas que trabajan en el voluntariado, ejemplo, realizan kermés, a veces comida, a veces van a recaudar a casas, productos, ¿para qué? Para ayudar a muchas personas necesitadas. Hay muchas fundaciones y me constan que ayudan a muchas personas de diferentes tipos de edades, ancianos, niños, desvalidos, etcétera, etcétera. Sí.
Y es una labor, créame, maravillosa, maravillosa. Usted, si tiene la oportunidad y entra a un voluntariado, se va a dar cuenta de la grandeza que hay en esas personas que están ayudando a otras personas sin que le den nada a cambio. El voluntariado, es decir, la prestación de servicios lícitos y personales sin que de por medio exista una remuneración. Entonces, aquí algunos dirán, oye, entonces, pero ahí a la gente no se le paga ahí. No, no, sí hay gente que se le paga. Por ejemplo, ¿a quiénes se le paga? Hay que pagarle a maestros, hay que pagarle a los médicos, hay que pagarle a la parte administrativa, incluido el contador. No es que esa gente del aire no vive. ¿Quiénes son los voluntarios? Los voluntarios son aquellos que dicen, hey, aquí estoy, no contaban con mi astucia, cuenten conmigo, estoy aquí presto a ayudar sin pedir nada a cambio. Ese es el voluntariado. Ese que sale como el chapulín colorado de la nada y está dispuesto a ayudar al prójimo sin pedir nada. Podrá ser valorado por la institución sin fin de lucro que se beneficia del mismo, para cuyo efecto deberá considerar criterios técnicos y para el correspondiente registro. Respetar principios contables. Y permíteme decirte esto acá. Aquí, miren, aquí sí hay un problema. Un ejemplo, si ya por sí en ciertas empresas a veces no saben qué son esos principios contables, en una mayoría de fundaciones también están perdidos. Entonces, entender qué son este principio contable. ¿Qué son los principios contables? Y aquí una observación, un ejemplo. En algún momento tú vas a una XY fundación, ¿no? Y tú dices, hey, deme los estados financieros. ¿Y qué tenemos que entregar el estado financiero? Claro, pues tienen que entregar el estado financiero. Y entonces viene y usted dice, deme los estados financieros y te entregan el estado de resultados y el estado de situación financiera. Oiga, pero sí tiene estado financiero completo. No, estos son nuestros estados financieros. Estado de situación financiera y estado de resultados. ¿Qué no entiende? Entonces, no entiende sobre qué son los principios contables. Dentro de los parámetros promedio que existan en el mercado para remuneraciones u honorarios según el caso, en condiciones similares, solo para los fines tributarios previstos en este reglamento. La transferencia a título gratuito de bienes incorporales o derechos intangibles también podrán ser valorados conforme a criterios técnicos o circunstancias de mercado. Entonces, bien, hay disposiciones claramente, tanto en la ley de régimen como el reglamento y como el código tributario. Entonces, que ustedes, si están asesorando a una fundación, deben de entender esto. Caso contrario, pueden llevarla a cometer errores. Ejemplo de esos errores. ¿Ya? Si yo en este momento le digo, hey, en las fundaciones aplicamos las NIF, ¿y ustedes qué dirían? ¿Se aplica NIF, sí o no? Y la respuesta es, en ciertos casos sí, en ciertos casos no. Aquí hay un juego de decisiones. Y es que verás que los estados financieros de las fundaciones a los estados financieros comerciales son diferentes, entendiendo que las NIC son para empresas con fines de lucro. En cambio, las fundaciones se las conoce como las ESAL, las instituciones sin fines de lucro, las entidades sin ánimo de lucro, ESAL, entidades sin ánimo de lucro. Y los estados financieros de las entidades sin ánimo de lucro son diferentes, por lo que las fundaciones no tienen estado de resultados, tienen otro estado financiero con otro nombre.
Y las NIC no habla sobre el tema de las fundaciones. Por lo que, si ustedes van a elaborar un manual de políticas contables, usted va a tener que hacer un mix de las NIF y las GAF, las GAF de Estados Unidos, los principios generales. Entonces, en las GAF de los Estados Unidos hay capítulos que hablan sobre las ESAL y la manera en que deben presentar la información financiera. En cambio, en las NIF, usted no lo va a encontrar. Para fines tributarios, el comodato de bienes inmuebles otorgados mediante escritura pública por periodos superiores a 15 años será valorado conforme a los criterios técnicos establecidos en el numeral 7 del artículo 58 de este reglamento. ¿Qué es eso de los comodatos? Muy bien. Este es un tema interesante. ¿Y quién habla sobre los comodatos? El Código Civil. Hay todo un capítulo que trata sobre el comodato. Es un tema muy interesante en la medida en cómo se elaboran esos contratos de comodato. Usted en Google puede encontrar muchos contratos de comodato y en el Código Civil, usted encontrará todo un capítulo que hable sobre este tema. No se lo pierda. Las donaciones señaladas en este artículo, inclusive las de dinero en efectivo, que por su naturaleza no constituyen gasto deducible, no generarán ingresos ni causan efecto tributario alguno, por lo que no dan lugar al surgimiento de obligaciones tributarias. ¿Ya? Aquí te dice este párrafo. Este párrafo te lo dice claramente. Interesante. Lo subrayamos. ¿Ya? Las donaciones señaladas en este artículo, inclusive las de dinero en efectivo, que por su naturaleza no constituyen gasto deducible, no generan ingresos ni causan efectos tributarios alguno, por lo que no dan lugar al surgimiento de obligaciones tributarias. Pero, siempre que cumplan con lo dispuesto para su fin en la que fueron creadas. Las únicas cooperativas, federaciones y confederaciones de cooperativas y demás asociaciones cuyos ingresos están exentos son aquellas que están integradas exclusivamente por campesinos y pequeños agricultores, entendiéndose como tales aquellos que no tengan ingresos superiores a los establecidos para que las personas naturales lleven obligatoriamente contabilidad. ¿Ya? Entonces, siempre que no supere aquellos montos que indiquen que deben estar obligados a llevar contabilidad. Más o menos ese es su guía. En consecuencia, otro tipo de cooperativas, tales como de ahorro y crédito, de vivienda u otras, están sometidas al impuesto a la renta. Esta exoneración no será aplicable sobre los ingresos de las organizaciones antes mencionadas cuando se encuentren sujetos al impuesto a la renta único establecido en el artículo 27 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Seguimos con el artículo 19. El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas, verificará en cualquier momento que las instituciones privadas sin fines de lucro, uno, sean exclusivamente sin fines de lucro y que sus bienes, ingresos y excedentes no sean repartidos entre sus socios o miembros, sino que se destinen exclusivamente al cumplimiento de sus fines específicos. Entonces tienes que tener cuidado, porque si te desvías de tus fines, de lo que fue creado, ¿no? Esta entidad, ya te toca pagar impuesto a la renta. Dos, se dedican al cumplimiento de sus objetivos estatutarios. Y ahí es donde a veces se desvían. Y tres, sus bienes e ingresos constituidos conforme lo establecido en esta norma se destinen en su totalidad a sus finalidades específicas. Asimismo, que los excedentes que se generen
al final del ejercicio económico sean invertidos en tales fines. Aquí una observación, ¿no? Por ejemplo, las fundaciones manejan fondos. Las fundaciones manejan fondos. Ellos no tienen utilidades del ejercicio, no tienen utilidades acumuladas, salvo que la institución sin fines de lucro tenga actos comerciales y que sus utilidades los destinen para la obra para la que fueron constituidas. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que tener eso. Las fundaciones no tienen utilidades o pérdidas o utilidades acumuladas. ¿Sí? Ellos manejan fondos y para darle un tratamiento contable deben leer las GAF de los Estados Unidos de América. ¿Okay? Entonces, en caso de que esta disposición no pueda ser cumplida, deberán informar al Servicio de Rentas Internas con los justificativos del caso. En el caso de que la Administración Tributaria, mediante actos de determinación o por cualquier otro medio, compruebe que las instituciones no cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán tributar sin exoneración alguna. Deberán tributar sin exoneración alguna. ¿Entiendes eso? Debes pagar impuesto a la renta. ¿Y por qué hago énfasis de esto? ¿Por qué hago énfasis? Oiga, realmente ya uno con la edad que se va poniendo viejo, que está viejo y que ya a esta altura ya no puede estar tonteando, a veces le tocan personas que le dicen, oiga, pero las fundaciones no tributan, pero nosotros no tenemos que tributar porque somos fundación. Sí, señores, ustedes no tienen que tributar, están en lo correcto, pero sí tienen que pagar impuesto a la renta si se desvían de los fines de sus estatutos, si no cumplen con los deberes formales dispuestos en el Código Tributario, si no cumplen con lo que dice la ley de régimen, el reglamento. Si no cumplen con eso, se van a ver obligados a tributar o puede ser que las contingencias se les vayan acumulando y en algún momento se reviente la burbuja y el Servicio de Rentas Internas le mande en oficio una determinación tributaria donde tiene que pagar impuesto a la renta. Entonces, todo eso usted tiene que conocer, debe saber. Pudiendo volver a gozar de la exoneración a partir del ejercicio fiscal en el que se hubiere cumplido con los requisitos establecidos en la ley y este reglamento para ser considerado como exonerado del impuesto a la renta. Bien, bien, nos vamos a quedar hasta aquí. En la próxima clase vamos a continuar con esta absolución. Vamos a revisar, vamos a seguir en el camino de las absoluciones. Vamos a ir revisando absoluciones de diferentes tipos, tanto en el tema comercial como en el tema sin fines de lucro. Entonces vamos a ver todas estas absoluciones y vamos a revisarlo con el articulado. Es lo que espero, es lo que deseo, ¿no? Para ir compartiendo e ir sacándole filo al hacha, para cuando estemos con un cliente, estar afiladitos y poderle brindar la consulta que se merece y nosotros poder emitir la factura que corresponda. Así es, porque nada en este mundo es gratis, ni los impuestos son gratis. Bueno, yo creo que los impuestos ya definitivamente nos ahorcan. Bien, colegas, gracias por participar en estas charlas. Nos vemos el próximo viernes. Un abrazo. Seguimos la próxima semana, día viernes, día de la noche es coco para salir a disfrutar. Ya de aquí yo termino, me desconecto y me voy a disfrutar. Bye, bye. Muchas gracias. Chao, chao. Buenas noches, muchas gracias y que disfrute de la noche. Así será.